Bueno, el domingo pasado estábamos meditando con Elías, el profeta, el Monte Carmelo, los sacerdotes de Baal, el rey Acab, ese que salió en medio de la sequía a buscar hierba para los caballos. Y rememoramos el momento increíble, pavoroso, de la respuesta de Dios sobre el monte. Respóndeme, Señor, para que esta gente conozca que tú eres Dios, dijo Elías. Y sobre el sacrificio, rociado varias veces con agua, cae fuego y lo quema totalmente. Y todos gritan, ¡el Señor es Dios! Parecería que el asunto estaba zanjado, que Dios había demostrado fehacientemente su existencia. Y no solo esto, sino también su poder y su disposición de escucha, su comunicación con Israel. Parecería que los Baales habían quedado desacreditados, habían demostrado ser ineficaces y mudos. Sobre todo porque prácticamente después de todo este acontecimiento que estuvimos rememorando, después de años de sequía, en Israel empezó a llover. Parecería que el pueblo había regresado definitivamente a Dios. Y no. En Israel, el reino del norte, después de Acab, se suceden los reyes y con un par de honrosas excepciones, el libro de los Hechos hace comentarios negativos, el libro de los Reyes hace comentarios negativos sobre ellos, del estilo de hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Es como una fórmula fija que se va repitiendo. Es decir, que la adoración de los becerros de oro que Jeroboam mandó colocar en Betel y en Dan seguía. Y cuando surge alguien que reivindica a Yahvé y lucha contra la devoción a Baal, como por ejemplo Jehú, su acción es de una violencia extremada, extermina a toda la dinastía de Acab, se hace con el trono, pero nos dice en el libro de Reyes, no se cuidó de andar en la ley de Jehová, ni se apartó de los pecados con que Jeroboam había hecho pecar a Israel. Poco antes del texto que nos ha leído, el profeta transmite de parte de Dios una crítica a los sacerdotes que no han enseñado, que no están enseñando. Y se deduce de ello que falta conocimiento en el pueblo. Pero, a pesar de eso, Dios sigue hablando a Israel. Dios sigue enviando profetas. Oseas profetiza en el reino de Israel, siendo reyes Joás y Jeroboam II. Y este señor Jeroboam tuvo un largo reinado y fue el inicio, de hecho, de la pendiente que llevará a la conquista asiria del reino del norte. Dios sigue hablando y Dios prueba otro camino. Quiere hacer llegar el mensaje como sea, quiere hacerse oír de otra manera. Al principio del libro, Dios se presentará al pueblo como un marido engañado, un marido traicionado. Y Oseas personalmente habrá de encarnar este mensaje. El profeta habrá de casarse con una prostituta para hacer visible cómo es el sentimiento de Dios ante la infidelidad del pueblo. Dios no trata de vindicar su existencia, su poder, su cercanía, su capacidad de escucha, como en el Carmelo. Dios explica cómo se siente en su relación con Israel. Dios nos habla de sí mismo. En el texto leído, Dios se declara Padre de Israel, un padre decepcionado, que le recuerda a su hijo su cuidado cuando Israel era niño, cuando salió de Egipto. Parece un padre ante la rebeldía o el rechazo de un adolescente,
que a ratos admite las razones del Padre y a ratos rechaza sus consejos. Israel no rechazaba totalmente a Yahvé, simplemente le consideraba como otro Dios más, como otro Baal más, a quien hay que apaciguar con rituales para que le sea propicio. Pero Dios no es uno más. En su mensaje a través de Oseas les recuerda que fue Él quien les liberó de Egipto, no porque fueran mejores que otros pueblos, sino porque los amó. Utilizando la imagen de la niñez de Israel, Dios explica cómo le enseñó a andar, cómo le trató con afecto, cómo le liberó del yugo que lo atenazaba. Y toda esta primera parte, Dios habla como si hablase a un tercero. Habla de cuando Israel era niño, yo hice con él esto y aquello, pero de pronto el texto coge más intensidad porque pasa a ser una interpelación. Dios está hablando directamente a Israel. ¿Cómo podría yo entregarte? ¿Cómo podría abandonarte? Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas, porque Dios ha visto a dónde llevan las políticas erráticas de Israel. Ahora con Judá, ahora contra Judá, ahora con Siria, ahora contra Siria, ahora nos aliamos dos contra el tercero. Dios ha visto a dónde lleva la corrupción social, la opresión a los pobres, el abandono de la antigua alianza de Yahvé. Y todo esto en medio de dos grandes imperios, dos grandes focos de poder, Egipto y Asiria, para quienes la tierra de Israel y Judá era pues como una especie de pasillo perfectamente adecuado para salir y conquistar por todos lados. Dios ha visto con antelación y previvido el dolor de la conquista siria. Dios sufre el dolor de Israel cuando Israel todavía no lo ha sufrido. Dice el texto, no volverán a Egipto, sino que Asiria reinará sobre ellos, porque no quisieron volverse a mí. En sus ciudades se blandirán las espadas, que destrozarán los barrotes de sus puertas y acabarán con sus planes. Dentro del lamento de Yahvé está incrustada esa visión de futuro. Dentro de este lamento, por un amor no correspondido, se mira más hacia allá, se mira al horizonte. Si vamos observando cómo va creciendo el texto, vemos que a cada declaración que hace Dios sobre su amor por Israel, sigue un pero. Desde que Israel era niño, yo lo amé, lo llamé de Egipto, pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a otros dioses. Seguimos. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Es ese amor padre-madre, es ese amor total de Jehová por Israel. Y cuando ya Dios interpela a Israel, explicándome cómo es imposible que lo destruya, cómo es impensable que le vaya a abandonar, el texto llega al gran pero de todo el texto. Pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Dios Santo, el que es totalmente otro, que no actúa según lógicas humanas, que tiene misericordia, que comprende el corazón humano, es esa especie de cosa versátil y poco fiable. Él es el que ve más allá del dolor y la destrucción que provocarán los asirios, más allá a cuando Dios vuelva a llamarles a su patria desde los lugares a donde habrán sido deportados. No va a evitarles el dolor, pero va a acompañarles a través de él, va a educarles a través del exilio, y el pueblo que volverá habrá abandonado los Baales definitivamente. El santo, que es padre, madre, entronca con el mensaje de Jesús, que habla de Dios como de un padre amoroso,
como el padre del hijo pródigo, por ejemplo, que enseña a sus discípulos a orar a alguien que es su padre y les enseña el Padre Nuestro y que habla a Dios y de Dios en términos de Abba. Jesús, el Hijo, conoce a este Padre misericordioso y transmite de su parte el encargo de confiar en Él, de confiarse en Él. No se trata de ir a apaciguar a un Dios, no se trata de realizar unos rituales, no se trata de una especie de intercambio de favores, yo te doy para que tú me des. Se trata de entrar en una relación con Él, confiarnos en Él como los niños confían. En el reino se entra confiando como confían los niños. Si miramos atrás en nuestras vidas, descubriremos seguramente el Egipto o los Egiptos de los que Dios nos ha sacado y los lazos de amor con los que nos ha atraído. Lugares, placeres, dolores, ideas, sentimientos, sucesos, libros, personas que nos hicieron acercarnos a la realidad de Dios, al santo que está en medio de nosotros. Y descubriremos también, quizás, como tantas veces no quisimos o no supimos ver la mano de Dios en nuestras vidas y nos atribuimos lo que llamamos éxitos, explicándolos con nuestra propia inteligencia, laboriosidad, constancia, esfuerzo, perspicacia. O los atribuimos a las circunstancias o a la suerte. Pablo, siglos más tarde, hablará de que poder reconocer a Dios como Padre es esa misma cosa, es también dada por Dios, es un regalo de Dios. Leemos en Romanos, y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino que el espíritu que os adopta como hijos y os permite exclamar, Abba, Padre. Algunos venimos de experiencias negativas con nuestros padres, otros no, pero fueran como fueran nuestros padres humanos, el Padre del Cielo nos lleva a recordar cómo nos ha llamado y guiado, cómo no ha renunciado a seguir cuidándonos a pesar de nuestros olvidos, de nuestra indiferencia, de nuestra falta de reconocimiento. Al final de nuestro texto decía que a Israel le va a hacer volver del exilio. A Israel le hizo volver del exilio. ¿Qué no hará con nosotros? Ojalá que podamos vivir reconociéndole a Él, el Santo, en medio de nosotros.